Bueno, Negrito, Juanpa, bienvenido a este cuarto programa de los Juan Pablos. Bienvenido a Value, su agencia, Juanpa. La suya. La suya. No, ya 4, Neira, increíble esta vaina. Increíble, dijimos que íbamos a salir cada 15 días, ¿no? Para no aburrir, para no estar tan encima, pero pues esto nos ha gustado. Creo que el ejercicio que hemos hecho ha sido maravilloso. Haber abierto con José Manuel Restrepo, con semejante lumbrera de personaje y de enseñanza, de cátedra. Qué bueno después haber aprendido tantas cosas de Gillo, ¿no? De Gillo que nos habla de ese poder de la ejecución que me ha parecido maravilloso. Bueno, y el poder del comercio y la cara de Colombia con el doctor Cabal de Fenalco. Yo creo que han sido programas. Pero hoy te tengo una sorpresa porque hoy, que es justo domingo 15 de junio de 2025, vamos a celebrar el Día del Padre. Usted es papá, yo papá. ¿Qué dice? ¿Le parece buena la idea? No, esta idea suya, Neira, me llegó al corazón. Como se trata de eso, Como nos mueve el corazón. como nos mueve el corazón, pues solo a usted se le pudo ocurrir lo que se le ocurrió y quiero que lo cuente usted. Pero la sorpresa es grandísima porque el personaje que traemos hoy no solo es papá de 3 hijos, sino es un caballero, un señor, un colombiano que nació en 1927. Haga cuentas. No más 97 años. Para 98. Para 98. Médico, graduado como médico cirujano de la Javeriana. Muy famoso en algunas poblaciones de Colombia por su medicina. Golfista empedernido. Enfermo por la tauromaquia. Fue cazador, un humorista y una persona de un sentido humano que es lo que nos mueve el corazón, absolutamente maravilloso. Y bueno, qué mejor que usted presente a don Carlos Ramírez Muñoz, su papá, Negrito. No, Neira, idea gigante suya, idea directa al corazón. Y ahí lo tiene. Y la gracia no es nada de eso, sino como llegó a los 98. como está llegando a los 98. Porque nos da sopa y seco a usted y a mí. ¿Sí o no? Fuma por debajo del agua. Mi querido Carlos, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido a tu programa Juan Pablo. Los Juan Pablos, donde uno de los Juan Pablos es el tuyo. Bienvenido. Oye, ¿cómo se llega a los 97 años para estar como tú estás hoy? ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿qué te digo yo? Primero, el juicio, combinado ocasionalmente con un poquito de desjuicio también. De Hay que desjuicio, variar. claro. Mucho deporte, poco vicio, licor, poquito, cigarrillo, prácticamente cero, mucho ejercicio y deporte que se presente, tratar de probarlo. Fui muy aficionado a varios. Comencé por la cacería, me encantaba. ¿Cazabas paloma o qué cazabas? Paloma. Era muy niño, teníamos unas propiedades en el campo donde yo pasaba mis vacaciones y era muy pequeño y no me dejaban portar arma todavía, sino ocasionalmente acompañaba a los cazadores. Y el primer deseo que tuve en mi vida fue comprar una escopeta. Una escopeta. Una escopeta, y así lo ¿Eso logré. qué calibre era eso? Era calibre 12. 12. Una Winchester calibre 12 me costó 700 pesos en el ministerio que se llamaba entonces Ministerio de Guerra. Wow. Con esa escopeta ya comencé a salir con los amigos, teníamos un grupo y pues eran muy variables los sitios, pero tiroteábamos básicamente palomas. Eso fue una práctica muy larga hasta que me llegó la goma por los otros deportes. Por los otros deportes. Entonces quise iniciarme por el tenis, resulté pues malito para eso. El fútbol no me llamó nunca la atención. Después me engolosiné con el golf
pero Buen golfista, me consta buen golfista. regular. Eh, eh, me, me envicié por el golf y pues duré practicándolo mucho tiempo. No logré los niveles que aspiraba a tener porque pues ya la comencé tarde, tenía 35 años cuando comencé a jugarlo y lo jugué hasta prácticamente hasta que comenzó la pandemia, porque ya se limitaron Pasados mucho. los 90 años ya, claro. Ya, sí. Bueno, una pregunta, mi querido Carlos. Y papá de 3 hijos, ¿cuál fue la fórmula para crear a este señor así como te quedó bien creado Juan Pablo, Juan Camilo y María Sara? ¿Ah? Modestamente, el buen ejemplo. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted, Juanpa? O sea, No, pues mi papá es un clásico. Cuando usted habla de las poblaciones, mi papá era el rey de Chía. Ahorita le contará, porque eso es una cosa garcía marquiana, la época que él vivió. Un golfista, buen golfista. Yo tuvimos la oportunidad de jugar varias veces. Buen golfista, con el peso invertido siempre, pero le pegaba y le pegaba muy bien, muy buen poteador, sacador de bunker, impresionante. como buen Y cirujano. y un trabajador, o sea, mi papá trabajó hasta hace poquito, o sea, con una capacidad de adaptación a las cosas, pues usted después de los 90 años, hacer teleconsulta en la pandemia y con una característica, el corazón, Neira. Los pacientes lo adoraban, yo me acuerdo de esa vaina, era increíble. Lo adoran porque estoy Y seguro lo que adoran, te quieren, te claro. recuerdan con todo el cariño y cuando te ven, además así entero y de perfecto, tus pacientes deben decir, hombre, pues que la fórmula sea que yo me mantenga así como el doctor Carlos, ¿verdad? Óyeme, hablando de golf, que Juanpa dice del golf, me acuerdo que Juan Pablo me contó que tuviste la oportunidad de estar en el Masters de Augusta la primera vez que Tiger Woods lo ganó. Lo vi, lo presencié. Tuve ese gusto y tiene una anécdota que me llama la atención. El candidato para ganar ese torneo era Greg Norman, Norman. que había luchado y nunca había logrado, pero estaba en fila para ser el ganador. Y prácticamente el objeto de ir era verlo ganar a él, a Norman. Se jugó el primer día y el señor no pasó el corte. No puede ser. No lo pasó el corte. No, perdón, estoy mintiendo. Eh, él jugó, pero hizo una pésima ronda. Primera ronda. La primera ronda. Estaba Tiger también jugándolo y él hizo sobrepar también. Y dijimos, no miremos a este señor Tiger que no hizo 42 o No. algo así en la primera vuelta, dos sobrepar. Miremos miremos a Norman y Norman le fue muy mal. Entiendo, me parece que no pasó ni siquiera el corte. Y vino el negro y en la segunda vuelta hizo 29. Acabó bajo No par te puedo después de creer. haberse subido en la esta. Entonces ahí se engrandeció porque enloqueció a la gente y se convirtió en el ganador sucesivo de un poco de torneos hasta que se invalidó prácticamente. Fue el luchador de los campeonatos en el Augusta National. Ok. Óyeme, y hablando de la medicina y comparándola con el deporte, y como tú dices, he criado a mis hijos y he vivido con el ejemplo que se ve. Tener a tu hijo, Juan Camilo, tu hijo mayor, como médico, ¿qué tanto marcó eso el ejemplo o el Juan Camilo ver a ese papá médico? Pues mira, a mí, Juan Camilo, me parece que cubrió todas las expectativas que tenía en él. Él fue un gran estudiante desde el colegio y en la Facultad de Medicina también lo fue.
se dedicó al Hospital San José, donde aún trabaja. También javeriano. No, Ah, eres rosarista, él es claro, del claro, claro. Rosario, él es del Rosario. Y es un excelente cirujano, una persona de una capacidad de trabajo enorme, inmensamente hábil, inteligente, responsable, con todas las características que se debe adornar un médico hoy. Es un orgullo para mí, Juan Camilo, lo admiro y deseo que ya en el final de su carrera tenga una gran compensación de descanso y haga su vida ya independiente una vez que se retire. Yo parecería que en este Los Juan Pablos estoy entrevistando a los dos Ramírez, pero ni mucho menos, sino que, Juanpa, ese día que usted le dijo a su papá, me voy a retirar de la carrera de medicina, porque usted arrancó también medicina en el Rosario, ¿no? Sí, lo contamos en el El Rosario, lo contamos en el primer episodio. ¿Cómo fue ese episodio entre los dos el día que le dijo a su papá, primero su No, no, versión? no, no, eso fue muy simpático porque yo llegué borracho de Andrés Carne de Res una noche. Mi hermano estaba en Canadá haciendo un posgrado y me abrió la puerta mi hermana y me dijo, mi papá lo va a matar, porque Juan Camilo llamó a mi papá y le dijo que usted no hacía nada en medicina y que usted esa vaina no tenía nada que hacer ahí. Y tal cual fue la cosa y me dijo, usted quedó al desnudo, quedó absolutamente entregado. Primer semestre. No, no cuarto Ah, semestre. cuarto semestre, Claro. perdón, cuarto semestre. Usted quedó 2 años de entregado. medicina. Claro, quedó entregado. Y la vaina no fue tan grave. Lo grave fue cuando yo dije que iba a ser publicista. ¿Y qué Déjame, sentiste ahí? Tu versión. Déjame intervenir. Hasta cierto punto es la verdad lo que él contó. Y yo caí en cuenta, decía, yo iba al club a jugar mi golf y me lo encontraba con mucha frecuencia. Unas niñas Más que enfermeras. ahora. Más que ahora. Estaba con 2, 3 niñas y eso. Bueno, No, lo de él. son las compañeras que vinimos a descansar un rato y mientras volvemos a clase estaba la enfermera, estaba la anestesióloga, estaba con él. Y esta O sea, vaina, se llevaba todo y su, con su tanta grupo de cirugía, frecuencia, claro, y claro. con tanta frecuencia, bueno, entonces ya coincidió la cosa y ya se dije, la vaina no está tan, tan injustificada. Esta reunión no es una junta médica en Los Lagartos. Ahí sí sigue ya la narración. Y ver que Juanpa, que pudo pensar, negro, me imagino que su vocación es la medicina, que tanto marcó en ver a su papá y a su hermano como No, todo, médicos. todo. La vocación más temprana y más equivocada, la mía, porque yo nunca pensé nada diferente a ser médico. Eso sí, yo deliraba con eso. Y todo, pues la influencia de mi papá y de mi hermano, y mi hermana trabaja en el área de la salud. Marisara también Todo, trabaja en el área de la salud, claro, claro. claro, ella es enfermera y tiene una compañía grande de enfermeras de cuidado en el hogar. Todo, pero esos cuentos de la medicina de mi papá son una leyenda y yo lo invito, porque pues usted no tiene por qué saberlo, papi, a que cuentes. Mi papá llegó a Chía y lo que le digo, se convirtió en un zar allá y con unas historias garciamarquianas. ¿Y por qué Cuéntanos. llegas a Chía como médico? ¿Cuál fue ese nicho de mercado fuera de ser el pueblo cercano? A ver, ahí está gran parte de la respuesta. Chía era un pueblo muy ambicionado por los estudiantes y conseguir esa plaza era dificilísimo. Se necesitaba tener una gran palanca Para hacer medicina rural, ¿no? para hacer la medicina rural. Entonces yo comencé a trabajarle a la cosa porque ya tenía en la cabeza la idea de que me iba a casar y tal y cual. Y comencé a trabajarle y me salieron unos puestos rarísimos en los llanos, en el Caquetá, en el Putumayo, allá no, y de golpe se me iluminó la vida y me apareció la posibilidad de intrigar por Chía y me mandaron para Chía. ¿Año? ¿Estás hablando de qué año? Eso fue en el año 53. 53. Perdón, una idea, mi querido Carlos.
del centro de Bogotá o de Chapinero o de La Soledad o de Palermo, donde vivían generalmente los papás, ¿cuánto demorabas en llegar a Chía? Mira, los primeros no existía autopista en ese Claro que momento. no. Me iba por la carretera del norte en bus y volvía en la misma vía, pero durante ese tiempo sí inauguraron la autopista y eso me facilitaba el viaje porque yo vivía en Bogotá, en la calle 40, sobre la avenida Caracas. Entonces, Perfecto. a media cuadra de la Caracas, ahí pasaba el bus de Chía, me llevaba y me ¿Y en traía por cuánto la tiempo lo tarde, hacías? mientras conseguí un carrito que era un Morris Minor, unos carritos chiquiticos que había, y me lo vendió un pariente y ya entonces me movilicé en mi carro. Hasta ahí te estoy respondiendo la... Pero en tu carro ya, en tu carro chiquito, ¿qué tiempo hacías a Chía promedio? Ah, no, en el carro chiquito llegaba en 35, 40 minutos, porque Increíble. Año la autopista... 53. Y hoy a Chía uno se Año puede meter 50, y una estaba hora. la autopista y no había el Claro, tráfico increíble, ¿ah? que existe hoy, por Claro, supuesto, no había la cantidad de por carros. supuesto. Yo, pues, la obligación del médico rural era vivir en el pueblo donde uno trabajaba, pero como era tan cerquita a Bogotá, yo decía, Claro, era me perfecto. volaba y Ponía conejo. venía, y me venía, cerraba a las 5 de la tarde el puesto de salud y me ¿Y tu venía. consulta era en el casco urbano de la En ciudad o la mucho también la plaza parte rural? central, en la plaza central de Chía, había una casa de esquina contigua a la alcaldía. Era la alcaldía un edificio y relativamente reciente, y la casa era una casa colonial muy antigua, pero eran vecinos. Pero Ya, Juanpa dice que hubieron historias macondianas de Chía. No, totales. unos personajes que maravilloso que nos cuentes, porque uno cree que no existe esa Colombia de hace 80. A ver, sí, fue una experiencia muy linda esa llegada a Chía, porque cuando yo llegué me encontré allá un amigo, una buena persona, que era el personero del municipio. Y me dijo, doctor, bienvenido, pero le quiero advertir algo. Aquí hay 3 personas que gobiernan el pueblo. Este es un pueblo muy conservador y hay una pugna liberal terrible. Entonces, tenga cuidado con sus opiniones porque o lo matan o lo dan Y plazo. siempre liberal. ¿Ah? Siempre liberal. O Más conservadoras. conservador que Más nada. conservador. Hoy estoy disfrazado de liberal. Pues te dijeron y con todo hizo cuidado. Estoy más disfrazado de cardenal. De cardenal. Muy bien. Óyeme, hablamos con José Manuel Restrepo, Juanpa, de que él como catedrático, pues había impartido muchas lecciones, ¿verdad? Y había recibido muchas lecciones. En esa época, la lección más grande que tú recibiste como médico en tu escuela de medicina, siendo una carrera tan humana, ¿cuál fue para ti? Como la lección primaria, el primer mensaje que te llegó de la medicina. Pues servirle a la humanidad. En primer lugar, prestar un servicio. Me gustaba mucho la obstetricia y comencé porque me gustaba ver que llegaba una vida nueva. Qué lindo. Por eso conociste Pero al papi. después la clientela me volvió médico internista, médico general. Esa es una historia. Hablando de lo que Pablo quiere que te responda, eso el personero me dijo, cuídese de 3 personas. La una tiene un apodo, le dicen, se llama Anita, pero le dicen Chispas. El otro tiene un nombre, pero le dicen Chato. Y el otro, un señor que tiene una cicatriz,
y le dicen caricortado y se llama Pablo. Estaba yo un día en el consultorio, recién llegadito a Chía, y se me aparece una persona como del campo. Me dijo, doctor, buenos días, yo me llamo Ana. Me dicen Chispas, pero yo me llamo Ana. Y vengo a pedirle un favor, como la cárcel queda pegada al sitio donde usted trabaja, Centro de salud. al centro de salud, hay una parte común en el fondo que coincide con la cárcel y solamente tiene el muro de obstáculo. Yo necesito que usted me deje abierta la puerta de esto, porque ya tengo un montaje para sacarlos por ahí y que se vuelen 5 presos de mi partido, que este alcalde desgraciado nos tiene aquí. No te puedo creer, Carlos. Y yo, diablos, ¿qué hago yo aquí? Y dije, bueno, pues mire, yo estoy recién llegado, no conozco mucho los estados de seguridad, déjeme, lo pienso y tal y cual. Le saqué el cuerpo y llamé a la enfermera y le dije, ¿qué hacemos? Y ella dijo, no, doctor, tiene que inventarse la manera de en alguna forma, porque si no se le forma problema con esta señora. Dije, mire, yo la dejo, está encargada, dígale que no encuentra las llaves, que usted va a ver cómo le puede cooperar, porque el doctor ya se fue y pues yo veo a ver que no sé cómo hizo, pero le abrió la puerta y yo no tuve nada que ver, ni supe cómo estaba, Dios cómo mío. me sacó el lío. Y salieron 5 presos. Esa fue la primera. La segunda fue el tal famoso Chato, que ese era... El caricortado. No, el otro. Ah, el otro. Era un tipo fortacho, el tipo era muy atrevido, tenía muchísimos delitos encima y no salía de las cárceles porque se volaba. Ahí sí no colaboré yo, pero se volaba por su cuenta. Pero resulta que un día había cometido un crimen, había matado 2 niñas ahí en plena plaza, y lo habían puesto preso, estaba preso, y me mandó una razón con el hermano que le mandara un certificado de que podía tomarse libre el fin de semana. Y dije, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que quiere? Si es que quiere ir a la feria de Girardot. Dije, no, qué locura. ¿Y yo qué hago? Si no le doy el certificado. Le dije, déjeme el problema. Se fue, entonces yo me inventé, no dije mentiras, sino puse ahí que un familiar que sí había visto yo estaba enfermo, que lo consideraba delicado, que necesitaba mucho cuidado y asistencia médica y familiar. Y lo dejaron salir le dije le que no vaya a cometer ninguna locura. Eso fue el segundo. Esos eran los pueblitos de Colombia. Eran los Yo he multiplicado por 100. pueblitos. Pero el cuento bonito con ese señor es que un día llegó, yo llevaba por ahí un mes y medio, a que le pusieron una inyección. Mi escritorio estaba aquí, el señor se paró al frente y dijo, vengo a que me ponga una inyección. Ya eran más de las 5. Le dije, señor, qué pena, pero aquí cierro yo, esto se acaba a las 5 y ya no hay servicio. Hace el tipo así, se pone las manos y le doy un par de revólveres, uno de cada lado, y pasa la enfermera y dice, claro, es el Chato. Y yo le dije, oiga, un momentico, este reloj no sirve para nada, está adelantado. ¿Qué horas son, señorita? 10 para las 5, sí, doctor. Dije, pase, ¿quiere que le ponga la inyección yo? ¿No? Pero el cuento termina en que de golpe y con meses adelante comenzó a llegar la gente, el doctor es el especie. No, es que cuando salió me dio las gracias por ponerle la inyección y me dijo, doctor, ¿qué me pudiera yo echar aquí en esta manchita que tengo en la pierna que me rasca y me molesta?
tenía una pomadita de cortisona entre las muertas, se la di. Como a los 2 meses comenzó a llegar la gente que el doctor es especialista en piel, que vengo a que me cure, y eso es que no, fulano de tal, que usted no, fulano tal. Para hacerte corto el cuento, al otro le dio una trombosis y me tocó lidiarlo, y a todos 3 fui su médico de por vida, no solo cuando terminé la medicina rural, sino tiempo largo hasta que los enterré a todos 3. No te puedo Sí, señor. creer. Eso, ¿Y eso fue año 50 y tanto? dime. Año 50 y... No, eso ya, pues ellos murieron mucho tiempo. Después me mandaban todos regalos. La tal Anita Chispas tenía puesto de verduras en la plaza. Ella era la gobernadora de Chía. Ella sacó el ejército el 9 de abril. Dijo, aquí el pueblo lo defendemos nosotros. Wow. Ustedes se van. Y lo sacó. Eso, cuando terminaba, yo iba a consulta los domingos. Y ella me decía, doctor, habla en la bodega del carro, que yo el carro se podía parquear ahí en la calle. Me lo llenaba de verduras, de pollo, y un pollo vivo siempre. Oye, qué Fueron belleza. mis mejores amigos después y los que me hicieron la mejor propaganda y los que más En Chía. En Chía. Oye, hablando de la gobernadora, Juanpa me ha contado que, pues, obviamente, su mamá, Teresita, pues, fue una persona muy importante para todos. ¿Cuántos años de matrimonio con Teresita? 67. 67. Felizmente casado con ella. Felizmente Una mujer casado. lindísima, Sí, adorable. sí, una mujer muy especial. Muy especial su temperamento, su alma, su generosidad, sus afectos, adorable, irreemplazable, una persona adorable fue, sí. Le quedó un poquito mal criado porque era el consentido, ¿será? Y yo creo que no te estás equivocando en nada, porque fue el único, los demás dicen que yo era... El templado. Y no es que fuera tan duro, es que era distinto a lo que es hoy la educación. Sí. Entonces, pues es decir, cuando yo revisé la cosecha, dije, pues ni Está me bien. equivoqué, porque todos. Entonces, este fue el consentido, porque tuvo la mamá y la hermana, que fue la otra mamá. La y otra sigue mamá. siendo la otra mamá. Óyeme, ¿y cuál es el secreto para 67 años de matrimonio como el de ustedes fue? Pues mira, es decir, como en todos los matrimonios, básicamente felicidad, básicamente pues comodidad, nunca tuvimos un gran capital, pero vivimos siempre muy bien. Problemas, los normales de todo matrimonio, pero ninguna cosa trascendente. Lo que se vive en todos los hogares, las dificultades, los desacuerdos ocasionales, por una u otra razón, que siempre con buen entendimiento se resolvieron y allá jamás pasó por la casa la sombra de una separación, de un alejamiento, de un distanciamiento. Tuvimos un hogar muy, muy feliz, ciertamente. Juanpa me ha hablado, sí, bueno, siempre de que nos conocemos, yo creo que el arraigo de su familia y de sus papás y de esa herencia de corazón, que es lo lindo. Pero Juanpa, hemos hablado mucho de nuestros papás y demás, pero ¿cuál es esa historia que desde chiquito de pronto usted lo marcó negro de sus papás juntos y tal vez, sí, esa enseñanza o ese momento que usted recuerda de los primeros? No, yo creo dos personas muy diferentes, ¿no? O sea, mi mamá y tú muy diferentes yo creo que se supieron respetar en sus diferencias, que a mí eso me parece fundamental en todas las relaciones de la vida, ¿no? Eh, Mi mamá fue una viuda de golf y lo aceptaba Es completamente, una viuda. lo aceptaba completamente. eh, y yo creo que fue eso, ¿no? Creo que fue la aceptación de sus diferencias y aprender a vivir respetando eso, ¿no? Asumiendo eso. Yo creo que ahí hay una lección importante. Mi abuelo, a quien conociste, el Papi Neira, Por supuesto. ginecobstetra,
Era muy lindo porque a él lo llamaban a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que lo llamaran. Él decía, las viejas llamaron y salía a atender el parto, a Ujú. la hora que fuera, ¿no? Y ver a la abuela que se quedaba en la casa, bueno, y con todos los hijos, eh, pero esa vocación de él salir a la hora que fuera a atender el parto y, como decías tú, a recibir una vida, ¿no, Juanpa? Mire, yo sí tengo ese recuerdo muy, muy vivo y volviendo, y es lo que a mi papá lo han querido los pacientes, ¿no? Eso es impresionante y lo reconocen médicos vigentes hoy en día. Dice, esa era la verdadera medicina, ¿no? Cuando establecía y se estructuraba a partir del cariño auténtico. Yo creo que pacientes Médico de cabecera. médico familiar, pacientes tuyos típicos que llamaban, un viejito que se llamaba Luis Ocho Valenzuela, otra viejita que se llamaba Isabelita Rey, llamaban a todas las horas de la noche y mi papá siempre los atendía y los recibía con cariño y lo adoraban. Yo no sé si les cobraba, no les cobraba, pero lo Claro. adoraban. Qué cosa tan linda. Yo de las historias más lindas que tengo con mi papá, quien murió ya va a ser increíble, ya 2 años y medio, casi 3. Cuando nació mi hija Laura, mi hija mayor, mi papá fue el primero en llegar a la clínica de la familia. Y cuando entramos al cuarto ya después del parto y demás, después del papá y la mamá, el primero que recibió a la niña en sus brazos fue mi papá. Gracias a Dios fue al lado de un sofá que había, porque en el momento que la jefe o yo creo que fue el que le pasé a la niña, mi papá la abrazó, cogió a la niña en los brazos y hiperventiló y tocó recibirle a la niña. Mejor dicho, pálido, tocó tomarle tensión, se le fueron las luces, Carlos. Y mi papá me decía que nunca había sentido eso que sintió ese día, ni siquiera con sus 4 hijos, que el amor que sintió abrazando y recibiendo su nieta. ¿Cuántos nietos tienes y cuál ha sido esa experiencia tuya con los nietos? Mira, yo en este momento tengo eh, 2 nietas de Juan Camilo, 2 tuyos y, no Y son, dos bisnietas. y Y dos, dos No, sí, 4 bisnietos. no, Sí, 2 de Catalina y 2 de Juanita. 2 de Ah, claro, Catalina y claro, 2, claro. claro, Catalina sí, y Juanita. sí, por supuesto. Eh, pero tu pregunta, ¿Y cuál ha sido? Porque para un niño como Juancho, el hijo menor de Juan Pablo, que tiene 13, 14 años, tener un abuelo de 97 años, que es un regalo, es una Por belleza. supuesto, por supuesto. Mira, yo tuve la fortuna de ahora, en este momento, estar viviendo la visita de una de mis nietas que vive en Londres. En Londres. Está de huésped en mi casa desde el 16 de diciembre del año pasado. Y desafortunadamente ya en el fin de mayo se le cumple su licencia de maternidad, pero lo disfrutamos durante los 5 meses que estuvo con su marido, con sus 2 hijas y con su Y enfermera. no se quedó donde el papá, sino donde el abuelo. Qué, qué lindo y bueno, sí, eso dice mucho de tu relación con tus sí, nietos. sí, por supuesto. Personas adorables, adorables todas. Catalina, ella em, también vive en Londres, trabaja. Juanita, la que está aquí, trabaja en Londres, tiene un puesto en el Banco de Santander. Allá tiene un alto puesto, la quieren mucho y ya regresa a su trabajo. Pero mira, volviendo un poquitico atrás, ya escúchame, que Juan Pablo puso el tema de la medicina en Chía. Eso coincidió con que cuando yo llegué, pues había había mucha gente de Bogotá que tenía sus fincas, sus Y haciendas, eran puras fincas. gente pudiente y que me vieron a mí como un consuelo, porque como no había médicos, se les enfermaban los hijos, corra para Bogotá,
tráigalos a la medianoche, ya con mi presencia ya, porque yo ya después de 4 años comencé a hacer mi casa allá y me trasladé a vivir allá. Y allá, cuando estábamos allá, nació Juan Pablo. A los 2 años me regresé a Bogotá, pero esa gente pudiente que ¿Viviste en tenía Chía sus tantos fincas, años? sus haciendas, yo les atendía a ellos, sus esposas, sus hijos, y como no había seguro social, también percibía un valor de consultas por atención a esa gente. Me ayudaron muchísimo, porque con eso fue que cuando yo me casé no tenía dinero, solamente lo que iba ganando. Wow. O sea, haces el rural allá y ya te quedas trabajando en Chía. ¿Y cuántos años vivieron en Chía? Vivimos como 17 años, más o menos, sí. 2 en una casa mientras yo hacía la mía. Entonces, eso fue también una cosa muy, muy oportuna para mí, me ayudó muchísimo, porque yo ahí tenía el deseo otro, con el de la escopeta que te conté, era pertenecer a un club para hacer del deporte. Y logré entrar al club cuando la acción del club valía 2.000 pesos. Los Ahí lagartos. tengo Los lagartos. los Que lagartos. hoy día tiene Y me dieron 85 Yo creo años, que ¿no? es el socio más viejo, pero volviendo al ¿Es el tema de los socio más nietos, viejo sí, de los yo sí creo, lagartos? claro, es 97. Em, anoche Manuela, mi hija, me decía que le pusieron una tarea sobre el 9 de abril y mire el lujo que es tener un abuelo y le dije, nadie mejor que tu abuelo, me dijo, ¿dónde puedo investigar sobre el 9 de abril que me lo están enseñando? Le dije, pues con tu abuelo, porque mi papá vivió, y ese es de los capítulos bonitos, vivió el 9 de abril en la calle, en la mitad de La Boca del Lobo cuando mataron a Gaitán. No te Cuéntanos puedo eso. creer. Mira, yo estaba en tercero de medicina y las clases eran en el San Bartolomé Viejo, en el antiguo, Claro, el antiguo, el de centro. la séptima con la 10. Y yo vivía en una pensión de estudiantes y iba un compañero mío, pasaba por allá y nos íbamos juntos a la universidad. Ese día era la 1 de la tarde, llegó mi amigo, yo me alisté y dije, bueno, salgamos. Y cuando estábamos saliendo a la pensión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que mataron a Gaitán y la gente salió a correr y dijimos, no, pues caminen, miremos y tal. No, eh, la balacera, ya estaban rompiendo las vitrinas con machetes, cogían las botellas de licor, estallaban, le metían candela, ahí nacieron todos los incendios y me tocó todo el regreso, porque a Jorge Elías se lo alzaron, fue en la séptima con la 14. Y la clínica más cercana era la central. Entonces, mi pensión quedaba a cuadra y media de la clínica central. Y con todo el flujo de gente que llegó a ver qué había pasado con Gaitán, esas calles se congestionaron muchísimo y ni pensar nosotros en ir a clase, devolverme yo a la pensión, cerrar puertas porque los incendios estaban cerquita. Y mi amigo, pues, devolverse para su casa, que él vivía en el norte. Ahí me tocó aguantar hambre porque, como fue de sorpresa, ¿Encerrados cuánto tiempo y, estuvieron en ese 9 de a abril? ver, encerrado, ahí estuve 3 días, 4 días. Yo intenté bajar después de esos 4 días, que aparentemente había silencio, pero no, había los francotiradores y tipo que iba por la mitad de la calle le disparaban y uno pasaba sobre los muertos. No, eso fue terrible, fue espantoso. Presencié los incendios más grandes del Palacio de Justicia, que quedaba cerquita a mi pensión. La Salle,
que quedaba también hacia arriba, me tocó también ese incendio. Y las balaceras eran terribles, terribles. Mi papá estaba en un pueblo cerca de Fusagasugá, porque mi papá era maestro y lo nombraron en un momento de ir a manejar un colegio allá. Y yo sin saber de él, no había comunicación, me fui a pie de Bogotá a Fusagasugá. ¿De qué me estás hablando, Carlos? ¿De a Imagínese pie, esa vaina. Bogotá, a Fusa? Sí, me fui, mira, afortunadamente en el camino, ya llegando a Fusa me encontré entré a descansar a alguna parte y un señor me vio y me dijo, ¿usted qué hace aquí solo? Con esa cara de cura que tiene, lo van a matar por aquí. Camine conmigo, De cardenal, Dios mío. camine conmigo y yo le presto un apoyo. Y me llevó a su casa. Me dejó dormir ahí, me dieron desayuno ahí, me puso una cama agradable, me prestó un caballo, me dijo, mañana usted se va al sitio donde está su papá, yo lo mando con un propio, en un caballo, y me mandó a caballo. Pero eso ya estaba yo en el pueblo de Fusa, Wow, cuando recibí eso. Eso fue terrible. Ya después vine y las cosas se normalizaron, pero me tocó muy de cerca los tiros. Casi que los oíamos, porque estábamos a 1,4 cuadras. La clínica central, los incendios y el viaje a Fusa. Ese es un buen Y eso fue, bagaje. y eso fue en parte de lo que Manuela supo como Lo que- lección. No, pues, o sea, imagínese Lo el que- y 9 de abril entonces, con pues un sí, testigo. es decir, mira, nos asomamos a la ventana que había en la casa de la pensión y subía la gente con ropa en los hombros que no cabían de la que se robaban, de las joyerías que había mucho, o sea, las bandejas esas en que ponían los anillos, Sacaban todo. las llevaban así todas, una sobre otra, y las mirábamos así, y de golpe, pum, tiro, y el tío entró al suelo. No, eso fue dramático. Óyeme, hablando de momentos tan difíciles de Bogotá en ese momento, mm, yo siempre le he admirado a Juan Pablo y en parte a tu familia, y yo siempre desde que me conozco con Juan Pablo hace tantos años en la universidad y antes, el sentido del humor, el sentido de disfrutarse la vida, el sentido, y yo sé que eso lo ha heredado y lo ha aprendido y lo ha recibido de ti, ese humor que siempre has tenido y como dicen en México, esa buena onda y esa manera de ver la vida. Ese ha sido parte del secreto para llegar así como estás hoy, ¿verdad? Pues sí, mira, he tenido realmente suerte, porque pues me fue bien en mis relaciones, con mis amigos, tuve grupos muy agradables en el aspecto deportivo, en la cacería. Éramos 4 cazadores, 2 de ellos tenían avioneta, nos íbamos a Ayapel, que uno de ellos tenía un refugio allá, en ciertas épocas. En mayo y en junio, mayo y junio íbamos a Ayapel. Y en noviembre era la cacería famosa de la Laguna de la Herrera, donde tenía un grupo de gente con mucho dinero, había comprado esa laguna y la había fraccionado en porciones donde cada cual tenía su caseta y su lancha y sus cosas de cacería, pero eso era un privilegio ¿Y tenerlo. qué cazaban? ¿Por paloma? Pato Pato, que claro, por la laguna. llegaba de inmigración. A mí me invitó uno de ellos, me cedió el puesto un día. Pero hay 2 récords que tiene mi papá. Le decían el rey del campo de práctica. Yo no creo que nadie eso haya más sí, practicado más golf, lo cual quiere decir que el golf no se aprende. No. Porque si se aprendiera, Practicar, hubiera sido practicar y campeón practicar, del ¿no? máster. Eso sí. Y su tema de los chistes, buen contador de chistes. No, un humorista siempre. Buen mamagallista. Y es parte es parte del secreto de la vida, ¿cierto? Figúrate que yo, sí, eso que está diciendo Juan Pablo es cierto. Me fascinaban los chistes.
Los chistes y la música me Te fascinan. fascinan. Y no nos Buen queda- melómano también, ¿no? no nos quedemos sin hablar de música. Yo tengo todavía la lista de los chistes que me gustaban. La semana pasada o antepasada me la encontré y dije, bueno, este me acuerdo, de este no me acuerdo. Y de la Pero música también. Y no moría, a la gente le fascinaba oírme contar chistes. Era un buen cantador. ¿Y tu de música chistes. favorita cuál fue? Y ¿Cuál cuando ha sido quieran siempre? podemos Pero por repaso favor. mi lista y se los Me cuento. El playlist. La Una época. de las cosas que queríamos Le en los cuento de los chistes antiguos. Una de las cosas que queríamos en los Juan Pablos, hablando de música, era poder tener la música preferida de cada uno de nuestros invitados y además Juanpa y yo que somos tan melómanos y que nos encanta la música y nos ha unido la música, porque como dice Juan Pablo, hemos sido viejos desde chiquitos, desde que vimos Lucha Villa y María Dolores Pradera y demás. Eh, bueno, pero ahora por todo el tema de derechos y demás de la música es difícil en estas plataformas tener música. Pero tu música favorita, ¿cuál fue siempre? Los boleros. Los boleros. Fui bolerista desde que tenía 10, 12 años, me fascinaba. Tengo una libretica con más de 300 o 200 y pico de boleritos, anotados con su autor, quién los cantaba. Después me volví rancherista. Me fascinan las rancheras. Ay, no hay nada mejor, ¿no? Y hay una que me fascina, que la canta Vicente o Vicente. Se llama Mi Vejez. Mi vejez. Es una belleza ranchera. Wow. Eso tienes que localizarla y la oyes. Mi vejez. Mi Vejez se llama. Me Pues fascina. esa Por yo donde no la he oído, no la tengo en el radar de Chente. Que no debe ser de él, debe ser de... Yo, de donde José voy, hay Alfredo, un tipo que cante. Tengo una guitarra ahora. Lo primero que le pregunto es, ¿se sabe Mi Vejez? Cántela. El primer bolero Me que... fascina. El primer bolero que dedicaste, ¿te acuerdas o no? A ver, el primer bolero que dediqué. Ay, mi ídolo fue Pedro Vargas. Y tomé champaña con él, con Teresa y con un hermano de Teresa en una avenida de Pedro Vargas. Fuimos al sitio donde estaba cantando un No grill. te creo. Y pasé, era una cosita, no era un gran teatro, ni era, se llamaba Grill La Carreta, me parece, en la calle. Pasó Pedro y le dijimos, don Pedro, lo invitamos. Dijo, no tomo sino champaña. Y Gustavo, tu tío, le dijo, siéntase y hoy me traiga champaña. Nos pusimos una hora, le dedicó No. a mi señora un autógrafo que lo tiene en su poder en este momento Juan Camilo. Le puso para Teresita Rueda de Ramírez, con todo mi afecto, Pedro Vargas. Wow. Se lo regalé. Y eso fue en Bogotá. Lo tiene Juan Camilo, le puse un marquito bonito y él lo tiene sobre su escritorio. Como la música nada, Me ¿verdad? fascinaba. Y a ella la enloquecía. Para ella no había otra cosa mejor que La Pedro. ranchera y el bolero. Pero Lo nuestro. Cuba, lo nuestro, lo que tiene tanto corazón, que es que no, pues aparte de eso, las orquestas me fascinaban. La música americana todavía la oigo. A Javier Cugat, a Benny Goodman, a este otro, Glenn Miller. Toda esa música me todavía fascina. conservas acetatos, me imagino. Yo los tengo. Los tiene De Juan verdad, Pablo. Juan Pablo Celedón. Los tiene Juan Pablo. A mí me tocó la música desde la vitrola. Cuando había pues, la vainita que poner una vitrola en las casas, llegaba uno, porque no había ni televisión cuando yo tenía 15 Y hoy años. están volviendo, ¿no? En rancheras me fascina José Alfredo y algunas de Chente. Mi vejez la canta mejor Chente. Bueno, no se le oí nunca a José Alfredo, no sé si es que es más reciente. Hoy día que yo tengo la oportunidad de vivir en México, definitivamente la raíz mexicana y de la ranchera y sobre todo también del bolero. ¿Todavía están filmando? Sí, claro, estamos grabando esa herencia del bolero y México es un país de muchísimo bolero, ¿no? Pues de Agustín Lara, Eso te iba a decir. Manzanero. Arranqué con Agustín Lara. Exacto. Fabuloso.
¿Tu compositor favorito? José Alfredo. José Alfredo, Ay, ¿verdad? me fascinan las canciones. No, no, creo que él no le está diciendo la verdad, ¿Ah? porque es uno que compartimos con usted. ¿Qué? Villamil. Jorge Ah, Villamil, bueno, Jorge como Villamil. colombiano, No, claro. Ah, no, Villamil, bueno, pero es decir, hay guardadas proporciones, ¿no? Era, pues, ambos músicos fabulosos, pero a mí me fascinaba. Y tuve un compañero que me era muy amigo de él, y toda la vida me ofreció, te tengo que invitar con Villamil. Eran íntimos, nunca me invitó. Me hubiera encantado conocerlo, Jorge Villamil. Óyeme, qué rico compartir este Día del Padre contigo, hablando de música, del buen humor, de las historias de nuestros pueblos, de las enseñanzas. Pero hoy Día del Padre, ¿cuál es ese mensaje que tú le das no solo a tus hijos como papás, sino a los papás de Colombia, a los que tenemos hijos, a los que van a tener hijos, a los que son hijos? ¿Cuál es ese A mensaje? ver, yo diría, siéntanse padres, siéntanse con la obligación de educar, porque me parece que una de las grandes fallas de la sociedad moderna es la destrucción de las familias. La familia tienden a destruirse, a no darse cuenta bien del ejemplo y de la dirección que deben darle a sus hijos. Yo creo que hay que combinar un poquito de frío y un poquito de hambre enseñarlos a ellos a Hoy que tener es tan eso, difícil. porque hoy día hay más exigencias de los hijos para los padres que de los padres para los Claro, los hijos. hijos. Me parece a mí Es personalmente, totalmente pues, cierto. El mundo nos ha llevado a personalmente, otros límites y a otros. afortunadamente a mí, Oiga, pues, Juanpa, y el mensaje, ese mensaje hoy, usted que tiene la fortuna de tener a su viejo vivo y de tenerlo acá, aunque yo con el mío siempre estoy conectado, siempre, tal vez mucho más que antes. ¿Cuál es ese mensaje para su viejo hoy, Día del Padre? Hoy, Día del Padre. ¿Cuál es ese mensaje para su viejo? no, yo creo que tú has hecho lo que se te ha dado la gana. Es que esto daba para 3 programas, porque Pero no esta hablo. fue la primera vez, vas a estar No, no, muchos. no, yo ojalá. creo que, mire, lo que yo, pues hemos hablado acá en la agencia, yo ni nací millonario, ni soy millonario, ni quiero ser millonario, pero quiero hacer lo que ha hecho mi papá, que es lo que se le da la gana. Sin plata, con ganas, con trabajo. Yo creo que sigue trabajando, yo lo oigo ahí hablar por teléfono y recetar y toda la cosa, y creo que eso es lo que nos ha enseñado, ¿no? Usted me ha oído muchas veces que yo digo que yo no soy particularmente inteligente, pero sí particularmente trabajador. Y eso se lo Y mi aprendió a su papá, viejo. y se le mide a todo, se le mide a todo. Yo creo que mi papá es un tipo que se le ha medido a todo, que ha estado donde ha querido estar, en su ritmo, a su manera, así como nuestro Sinatra, a mi manera. A mi manera. Em, y eso es un ejemplo, con una inteligencia emocional increíble que acá lo está viendo. Fumó piel roja mucho tiempo, todas las noches se toma una ginebra o un ron, y sigue mamando gallo. Y eso es lo que tenemos que aprender usted y yo, Neirita. Qué rico. Yo siempre he admirado eso de Juanpa, que no hay una sola vez que yo hable con él largo y hable de algo que no me mencione a su papá. Eh, Comí donde mi papá sancocho o albóndigas o la última que no me No, invitó. nos hace todavía cuchuco, que a mí me fascina, me Tú parece me una tienes que joya. invitar una de Cuchuco. Qué rico haberte tenido aquí. Pero, muchas gracias, pero te quería hacer un comentario sobre las palabras de Juan Pablo, que se las agradezco mucho, pero perdí en este momento el hilo de algo que te iba a, a, a decir. Me distraje. Cuéntame. Las palabras de tus hijos, porque siempre los he oído hablar sobre su papá y sobre la fortuna de tener un papá tan activo, una persona de 97 años que llega a esta edad con esa iluminación, con esa bondad, con ese ejemplo,
pero sobre todo que te has gozado la vida y qué rico, qué es lo que han heredado siempre tus hijos y tu familia y qué rico poder llegar como tú a esta edad gozándose la vida, haciendo lo que se quiere y como dice Juanpa, haciendo lo que se te ha dado la gana, porque así lo dijo, haciendo lo que se te ha dado la gana, ¿no? Políticamente correcto. Esa era la segunda cosa que te iba a decir, que mi segunda canción favorita es la de Frank Sinatra. My Way. My Way. Sí, esa canción es ese era en el español, en inglés, comentario. en el idioma que sea, ¿no? Bueno, déjenme despedirme de ustedes, les agradezco mucho. Para mí es una sorpresa esta conversación. Los felicito por esa unión que van a tener ahora en su trabajo. Me encanta haber conversado contigo. Eres Igual, una mi querido persona Carlos. muy agradable, una gran facilidad de expresión y a Juan Pablo le agradezco también que tenga en cuenta esa fecha para que Dios nos permita celebrarla familiarmente juntos. Y fíjate que no estás muy equivocado, se retiró de la medicina, pero es uno de los mejores publicistas que he conocido. Siempre he admirado ese juicio, ese valor, esa disciplina, pero además que tiene algo que nos une a los tres y por eso estamos acá, que siempre hemos tenido, ¿no, Negrito? Mucho, Tenemos mucho, pero pero mucho mucho corazón. Entonces, Negrita. mi querido Carlos, gracias por estar con Muchísimas. nosotros. A Gracias por ustedes. haber venido a tu programa y a tu casa, a tu agencia, porque es tu agencia. Muchísimas Y gracias. bueno, y qué rico. Inmensamente agradecido con ustedes. Qué felicidad. Es uno de los momentos verdaderamente felices que se van agregando en esta próxima 98. Porque 98. ya estamos tentados. A tu 100, a tu 100, a tu 100 vamos a un programa especial Ojalá. aquí con todas las de ley. Ojalá y si Bueno, Juanpa, y nos vemos muy pronto después de haber celebrado hoy, este domingo 15, el Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos los papás y nos vemos En los Juan Pablos. en los Juan Pablos. No, qué delicia, qué belleza de programa. Muchas ¿Cuándo nos gracias. fuimos? Nos fuimos Qué belleza de programa. Muchas 56.